El precio de la sana doctrina. Para mantener, para vivir en la sana doctrina, hay que pagar un precio. Y muchas veces no se quiere pagar ese precio y mejor se abandona la sana doctrina. Se cambia la sana doctrina. Pero el Señor quiere que siempre mantengamos lo que es de más valor, aunque esto nos cueste. Nos cueste abnegación, nos cueste en ocasiones afrentas o diferentes situaciones por las que tengamos que pasar, pero siempre manteniendo esa sana doctrina que el Señor nos ha entregado. Vamos así a leer lo que dice la Escritura, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En esta serie estamos mirando precisamente lo que es la sana doctrina, que precisamente cuando en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 el apóstol Pablo habla y dice en el versículo 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nos habla de lo que sucederá antes de la venida del Señor y dice, nos advierte, nos alerta, nos exhorta a no dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Y precisamente dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces miramos que la apostasía ha de aparecer antes de que el Señor regrese a levantar a su iglesia. Y cuando miramos la apostasía tiene que ver dentro de la iglesia. Una de las maneras como se ha de manifestar, uno de los riesgos más grandes como está afectando en el tiempo presente, hablando del cristianismo en general, es a través de falsas doctrinas. Es a través de filosofías, de fábulas, es a través de falsa educación, es a través de falsas enseñanzas que pervierten la doctrina de Cristo, que llevan al hombre por un camino equivocado, por un camino falso, que no es el camino verdadero. Y estamos centrándonos precisamente en lo que es una falsa doctrina, porque es lo que lleva a la apostasía, de acuerdo a la palabra de Dios, una de las cosas que lleva a la apostasía. Entonces, cuando hablamos de lo que es no dejarnos mover ni por palabra ni por carta, hablamos de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, filosofías, fábulas y tantas otras enseñanzas que desvían al hombre de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, centrándonos en lo que es la doctrina, es importante conocer los fundamentos de la sana doctrina de Cristo para no dejarnos enredar o arrastrar por una falsa doctrina. No estoy hablando detalladamente o específicamente de las diversas doctrinas que hay, porque me tardaría demasiado tiempo en entrar en cada doctrina y en las enseñanzas de cada doctrina, verdad que existen allá afuera, porque son cientos literalmente, por no decir miles de doctrinas diversas que hay, que existe. Lo que yo quiero es darle los fundamentos principales para discernir entre una doctrina sana y entre una falsa doctrina, una doctrina que nos lleva a corrompir, a pervertir el evangelio de Cristo Jesús. Y para eso vamos a estar manteniendo en mente lo que hemos estado diciendo, que la esencia de la doctrina de Cristo consiste en un estilo de vida. No es simplemente un
un saber, no es solamente el saber, sino es un estilo de vida. No es solo el saber, sino es el hacer, la forma de vivir, cómo nos conducimos. El conocer la voluntad de Dios y el poder hacer la voluntad de Dios es el centro que nos lleva a lo que es la doctrina de Cristo. Ahora igualmente estuvimos mirando que parte de ese fundamento de la doctrina de Cristo consiste más en lo que yo puedo hacer para agradar a Dios que en lo que yo quiero que Dios haga para agradarme a mí. Cuando comenzamos a mirar que un corazón se desvía de la sana doctrina de Cristo, entonces esa persona comienza a buscar a Dios de una manera convenenciera humanamente. Es decir, quiere usar a Dios, quiere el beneficio de Dios, quiere que simplemente Dios se acomode a su estilo de vida en vez de que Él se acomode a la voluntad de Dios. Quiere que simplemente Dios haga todo lo que Él quiere que haga Dios para agradarlo a Él, en vez de entender que como hijos de Dios, como siervos de Dios, somos llamados a hacer todo lo que esté en nuestras manos para agradar a Dios. Dios ya hizo más que suficiente muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. El compromiso de los hijos de Dios es buscar hacer aquello que agrada a Dios. Yo hacer todo lo que está a mi alcance por agradar a Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a leer ahora lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 1 al 3. Acá nos quedamos en esta mañana y quiero continuar de aquí para ir mirando en secuencia este tema. Isaías capítulo 55, versículo 1 al 3. Veamos qué dice la palabra. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Qué maravillosa es la palabra. En este pasaje miramos precisamente una invitación de nuestro Dios, una invitación a todos los sedientos. No hay excepción de personas, sino es a todos los sedientos. El requisito simplemente es tener sed de Dios. Y para encontrar a Dios, para servir a Dios, para amar a Dios, una de las cosas que más necesitamos es tener sed de Dios, tener deseos de buscar a Dios, tener anhelo, tener necesidad de Dios. Porque una persona que siente que no tiene necesidad de Dios, una persona que no tiene sed de Dios, nunca encontrará a Dios genuina y verdaderamente. Siempre se entretendrá con religión, con tradición, con costumbres y con tantas cosas, pero nunca encontrará genuinamente al Dios viviente. Para encontrar genuinamente al Dios viviente hay que tener sed de Dios, hay que tener hambre de Dios, hay que anhelar conocerlo, hay que anhelar buscarlo para encontrarnos con Él. Y ahí es donde el Señor dice: a todos los sedientos les garantizo, dice el Señor, que van a ser saciados, que van a ser bendecidos, que aquel que tiene sed de mí me va a encontrar, me va a hallar, me va a buscar y no va a salir con las manos vacías, me va a encontrar porque es un hombre con sed de Dios, es una mujer con sed de Dios, aleluya. Hermanos, hay una gran diferencia de las personas que buscan a Dios sin sed a las personas que buscan a Dios con sed. La persona que busca a Dios con sed es una persona que no le pone peros. Es una persona que no importa las limitaciones, las condiciones. Si hay alfombra, bueno. Si no hay alfombra, también. Si hay clima, si hay aire acondicionado, bueno. Y si hay calor, también. No importa la condición, la situación. No importa la comodidad. No importa la elegancia, lo bonito de una cosa o de otra. Tengo sed de Dios y voy a buscarlo de todo corazón hasta encontrarlo. Pero una persona, hermanos, que no tiene sed de Dios, ¿sabe qué se termina haciendo en las iglesias? Entreteniéndolo simplemente, buscando la mejor forma de entretenimiento
para la gente de las iglesias modernas. Toda iglesia moderna lo que busca, bueno, cuando digo toda, me estoy hablando de las iglesias modernas que no tienen sed de Dios y que se han acostumbrado y han sustituido la búsqueda genuina de Dios, que solamente se logra alcanzar y encontrar cuando hay sed de Dios, por un simple entretenimiento. Entonces, cuando caemos en el entretenimiento, ¿qué queremos? Queremos simplemente lo superficial. Queremos algo que se oiga bien, algo que suene bien, algo que me entretenga, algo que me haga reír, algo que me haga pasar buen rato, buen tiempo, y que diga, sí, estuvo bien, estuvo divertido, estuvo alegre, estuvo esto, estuvo lo otro. Pero salgo vacío de mi corazón, salgo sin aquella llenura de la presencia de Dios. Pero cuando hay un hombre, una mujer que dice, yo no quiero entretenimiento, yo quiero buscar la gracia de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios, yo quiero buscar el poder de Dios, yo quiero algo genuino, yo quiero algo que me sacie, yo quiero algo que me llene, yo quiero algo que me ministre, que me bendiga. Entonces cambia la expectativa completamente, y cambia lo que Dios hace y cómo Dios trabaja y cómo Dios se manifiesta en la vida de una persona. Por eso le digo, no se conforme usted con ir a una iglesia, esta iglesia o cualquier otra iglesia, solo para buscar entretenimiento. Perderá su tiempo y al final de cuentas terminará vacío y vano. Sino que usted tiene que buscar aquello que le llene, aquello que le sacie, aquello que le ministre, aquello que le fortalezca, y buscar esa presencia, esa palabra, esa bendición. Eso es lo que nos va a ayudar a permanecer en la sana doctrina de Cristo. Entonces, la falsa doctrina pierde su esencia. O sea, pierde la esencia de la sana doctrina, de la doctrina genuina. Pierde la esencia. ¿Y qué es la esencia? La esencia no es un edificio lujoso y maravilloso. La esencia, hermanos, no es lo bonito que se mira todo, lo profesional. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que sea malo hacer las cosas bien para Dios. Es bueno hacer las cosas bien para Dios, y todos nos debemos de esforzar de hacerlas de la mejor manera. El que predica predicando, el que canta cantando, el que sirve donde le toque sirviendo de todo corazón y haciendo lo que hace de la mejor manera como para el Señor. Pero hay diferencia entre el profesionalismo y entre la presencia de Dios en nuestras vidas, aleluya. Entre la gracia de Dios, entre la gloria de Dios, entre la unción de Dios, entre lo que es esa relación, esa comunión. Hay diferencia de ser un buen cantante a ser un adorador en espíritu y en verdad, aleluya. Hay diferencia en tener el mejor sonido y lo mejor de esto y lo mejor del otro, pero no tener la presencia de Dios. Aquello seguirá estando vacío. Lo que necesitamos es la presencia de Dios, que llene nuestra vida y que llene este lugar y que llene nuestro corazón y que nos sature y nos fortalezca. Esa es lo que hace la diferencia. Eso es lo que marca algo precioso y lindo en lo que hacemos para Dios. Entonces, cuando solo nos conformamos con el profesionalismo en lo que hagamos, uno como predicador se puede convertir en un profesional. Aprender a hablar, aprender a decir, aprender a predicar, pero perder la esencia de lo que hacemos. ¿Sí me explico? Uno como ministro de alabanza, como cantor, como salmista, puede convertirse en alguien muy profesional, pero perder la esencia de lo que hacemos. Perder la esencia. Uno como miembro de una iglesia se puede convertir en un profesional, saber hacer todo lo que debe de hacer, cumplir con la rutina, con el ritual, saber cómo decir amén, cuándo decir esto, cuándo decir lo otro, pero todo es rutina, todo es algo vacío, no es algo genuino, porque lo genuino tiene que venir de Dios, tiene que venir de lo alto, tiene que venir de la gloria de Dios. Lo auténtico no se compra con dinero, lo auténtico no se consigue con lujo. Lo auténtico no se obtiene por profesionalismo. Lo auténtico no viene por ninguna de esas maneras. No viene por entretenimiento. Lo auténtico de Dios viene única y exclusivamente, vuelvo a repetir, de la presencia de Dios. Y eso viene
cuando hay sed en un corazón, cuando hay hambre de Dios. Por eso este pasaje comienza diciendo: a todos los sedientos, venid a las aguas. La invitación para aquellos que han de venir a las aguas, que han de venir al manantial de agua de vida, que han de venir a ser satisfechos y bendecidos de una manera preciosa, es a los sedientos. A los sedientos, repito, el que no tiene sed de Dios solamente buscará el entretenimiento, solamente buscará el profesionalismo, solamente buscará la comodidad y el conformismo. Todo lo que se acomode a lo que yo quiero, a mi gusto, a mi necesidad. Quiero esto, que haya aquí, que haya acá, que tengan aquí, que tengan lo otro. Y en este tiempo muchas veces eso es lo que hay, eso es lo que se busca. Y por eso le digo, hay un riesgo de cambiar lo genuino por la fantasía, de cambiar lo verdadero por la apariencia. Nunca cambie usted lo genuino de Dios. La sana doctrina nos lleva a lo genuino. La sana doctrina nos lleva a una relación genuina, a buscar una presencia de Dios genuina, a buscar un toque de Dios genuino, a buscar una palabra de Dios genuina, a buscar una unción de Dios genuina, a buscar una ministración de Dios genuina. A eso nos lleva la sana doctrina. Ahí nos lleva a esa clase de ministración, permanecer en esa sana doctrina, en ese sentir, en ese deseo, en ese anhelo, y no perder esa sed por Dios, no perder esa bendición. Sigue diciendo la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas. La invitación, vuelvo a repetir, es exclusivamente y únicamente para los sedientos, porque repito, el que no tiene sed le aburrirá lo de Dios cuando no hay entretenimiento, cuando no hay profesionalismo, cuando no hay lo que él o ella siente o cree que quiere, que necesita, que debe de haber, que deben de tener. Es que aquí no tienen esto, que aquí falta aquí, es que aquí falta acá, etcétera, etcétera. Hermanos, en toda iglesia va a haber más de una cosa que va a faltar. Van a faltar sillas cómodas en algún lugar, va a faltar un techo bonito, van a faltar luces, va a faltar diferentes cosas. Hermanos, pueden faltar 1000 cosas, pero que no falte lo más importante: la presencia del Dios de los cielos, la palabra de Dios en ese lugar, el Espíritu Santo de Dios ministrando, tocando, llenándonos, obrando en nuestra vida. Eso es lo esencial, y ahí nos lleva en esa dirección lo que es caminar, seguir, buscar a Cristo en esa sana doctrina. Entonces dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Vino representa el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios. Leche representa la palabra de Dios, la palabra no adulterada. Ven y compra, dice Dios, sin precio, sin dinero. Tú que no tienes dinero, tú que no tienes con qué, tú que no tienes grandes conocimientos, grandes méritos, grande esto, grande lo otro, no te preocupes. Ven y compra sin dinero y sin precio vino y leche. Palabra de Dios, bendición de Dios, presencia de Dios. Ven y adquiérela de parte de Dios, porque buscas a Dios con sed, porque buscas a Dios con hambre, porque buscas a Dios con necesidad de Dios, con necesidad de Dios. Hermanos, una persona que tiene necesidad de Dios, se percibe su forma de buscar a Dios. Y una persona que cree que no tiene necesidad de Dios, se percibe su indiferencia al buscar de Dios. Y digo que cree que no tiene necesidad, porque hermanos, todos tenemos una tremenda necesidad de buscar a Dios. Todos tenemos una grande necesidad. Ay, hermano, yo no tengo necesidad porque tengo buen trabajo, tengo salud, tengo a mi familia sana, tengo todo lo que quiero, estoy bien, yo no tengo gran necesidad, yo estoy bien.
Hermano, aunque tengamos todo lo humano, todo lo terrenal, todo lo que deseemos en este mundo, si no tenemos esa gracia, esa presencia de Dios en nuestra vida, estaremos huecos, estaremos vacíos, estaremos, hermanos, como un címbalo que retiñe y no da sonido real. Seremos huecos y vanos en nuestra forma de vivir, aún aparentemente teniéndolo todo. Todos necesitamos a Dios. Dios es el único que le da sentido a nuestra vida. Dios es el único que nos da una razón por qué vivir, una razón por qué esforzarnos, una razón genuina por qué adorar a Dios, por qué agradecer a Dios, por qué orar a Dios, por qué servir a Dios. Él es el único que nos da una razón genuina. Él es el único que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Rey con todo su corazón. Versículo 2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosuras. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Me centro en el versículo 2 que dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Gastamos el dinero, gastamos nuestro trabajo, o sea, trabajamos mucho, nos esforzamos trabajando, pero dice el Señor: los veo que se esfuerzan gastando dinero, los veo que se esfuerzan trabajando fuertemente por aquello que no es pan, por aquello que nos sacia, por aquello que nos satisface. Trabajamos fuertemente, invertimos nuestro tiempo, gastamos nuestro tiempo, gastamos nuestra vida en aquello que nos sacia, y nos olvidamos de lo que verdaderamente sacia, de lo que verdaderamente llena, que viene de parte de Dios. Cosas como el amor, el gozo, la paz. El amor genuino y verdadero no es temporal, no es por un mes o por un año. El amor genuino que viene de Dios es eterno, porque Dios es amor, aleluya. Y cuando tenemos ese amor se queda en nosotros toda una vida. Y el día que partimos a la gloria de Dios, ese amor nos lo llevamos para seguir amando a Dios por toda una eternidad. Bendito el nombre del Señor. Ese amor no se acaba, no se desgasta. Ese amor no tiene fecha de caducidad. Es un amor genuino, vivo, verdadero, que perdura. Y en ocasiones invertimos dinero, tiempo, nuestra vida, trabajo y todo lo que tenemos en cosas, repito, que no perduran, que no son sólidas, que no satisfacen, que no bendicen la vida del hombre verdaderamente, y nos olvidamos de lo real. Eso es desviarnos de la doctrina genuina de Cristo. Eso es desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Eso es no estar dispuestos a pagar el precio para permanecer en la sana doctrina. El permanecer en la sana doctrina, o mejor dicho, el pagar el precio por permanecer en la sana doctrina, consiste en gastar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero si es necesario, nuestro trabajo, trabajar por buscar lo perdurable, por buscar lo genuino y lo real. ¿Qué es lo genuino? Repito, el amor que viene de Dios, el gozo que viene de Dios, que ese gozo no es la felicidad superficial que este mundo ofrece, porque como le decía hace un momento, la felicidad que este mundo ofrece está basada en las circunstancias de la vida. Todo me va bien, todo me sale bien y me siento feliz, pero todo me sale mal y me siento infeliz, me siento desdichado. Mi estado de ánimo de sentirme feliz o infeliz depende en cómo me va en la vida, las circunstancias de la vida. Pero el gozo del Señor, ese no tiene límites, ese comienza en la tierra y termina en el cielo por una eternidad, sintiendo
sintiendo la alegría real que viene de Dios, sintiendo la fortaleza que viene de Dios, sintiendo un gozo precioso que va más allá de un estado de ánimo que es la felicidad, de una variación de circunstancias, sino que permanece algo real y firme. La paz de Dios, que dice la Escritura, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En medio de pruebas, de luchas, de necesidades, esa paz perdura. Cuando todo se derrumba, cuando todo se acaba, cuando todo sale mal, la paz de Dios sostiene a los hijos de Dios, a los guerreros de Dios, a los siervos de Dios, a los que aman a Dios de todo corazón, a los que permanecen en la sana doctrina. La paz de Dios los mantiene, los afirma, los sostiene en medio de la adversidad, y no perecen y no se desesperan y no terminan completamente derrumbándose en mil pedazos. Aunque las circunstancias sean grandes, la paz de Dios sostiene. Y Dios quiere que nosotros busquemos invertir más tiempo en estos valores que son eternos, que perduran, y no en las cosas superficiales que no perduran. La doctrina de Cristo nos lleva a entender que debemos de trabajar, de gastarnos, de gastar lo que tenemos y gastarnos a nosotros mismos por lo eterno, por lo que perdura. Y cuando hablo de lo eterno, no estoy hablando de algo allá en el cielo, cuando lleguemos al cielo solamente. Estoy hablando de lo eterno en este momento, de lo eterno que hay en medio nuestro, de lo eterno que está a nuestro acceso de parte de Dios. Hay esas bendiciones hermosas de Dios, repito, esa presencia linda de Dios, esa relación maravillosa de Dios. Eso no es temporal, eso es eterno, eso dura para siempre. Ese amor que viene de Dios, ese gozo que viene de Dios, esa paz que viene de Dios, eso no es temporal, son cosas eternas que te sostendrán en lo peor de los tiempos, que te llenarán de satisfacción, de alegría, de gozo, porque es lo que realmente vale, es lo que realmente satisface, es lo que realmente nos afirma en el camino de Dios. Veamos entonces, toda doctrina que solo promueve la prosperidad del cuerpo, o sea, lo terrenal, que tener esto, que tener lo otro, que recibir aquí, que recibir allá, y todo se centra y se enfoca en un bienestar en esta tierra, pero se olvida de lo espiritual, se olvida de la prosperidad del alma, se olvida de aquello que realmente vale y perdura, lo interno, lo del alma. Lo del cuerpo se desvanece, lo físico, lo material, sea un carro, sean dólares, sea una cuenta bancaria, sea una casa. Todo lo terrenal se convierte en polvo y no perdura. Sea bonita ropa, sea lo que usted quiera humanamente, aún la aparente hermosura física, el querer invertir por mantener esa supuesta eterna juventud que no existe humanamente hablando, pues todo eso termina siendo algo vano, porque se acaba, se desgasta, no perdura, y no puedes hacer nada por conservar aquello en verdad. Pero como dijo el apóstol Pablo, si yo trabajo en lo interno, aunque este tabernáculo externo se vaya desgastando, el interno se va renovando de gloria en gloria, de poder en poder, va poniéndose cada día más hermosa. Esa alma allá adentro luce más hermosa. Aquella persona comienza a llenarse de más virtudes, de más cualidades, de más bendiciones lindas, preciosas y reales, que se mantienen allá dentro del alma, del corazón. Por eso lo que guardamos, lo que atesoramos en el alma, lo que cultivamos en el alma, eso es lo eterno, porque nuestra alma es eterna. Nuestra alma es eterna. Pero lo que cultivamos externamente se desvanece, se desgasta, se acaba. Todo, comenzando con este cuerpo, nuestro vestuario, nuestros bienes, todo lo que tengamos se acaba. Y repito, no estoy diciendo que no podamos tener algo bonito en esta tierra, un vestido bonito, un carro bonito, una casa bonita. No estoy diciendo eso. Claro que lo puedes tener si Dios te lo da, pero nunca faltándote lo espiritual, nunca
buscándolo por encima, trabajando por conseguir aquello por encima de esforzarme a trabajar por conseguir lo eterno, lo espiritual, la prosperidad de mi alma, que mi alma florezca, que mi alma prospere. Y el único lugar donde mi alma prospera es en la presencia de Dios, es con la palabra de Dios, es con la gracia de Dios, es con la gloria de Dios. Ahí es donde mi alma florece, ahí es donde mi alma se recrea, ahí es donde mi alma se siente satisfecha y plena, ahí es donde mi alma se siente consolada y bendecida. Solamente ahí. De otra manera, todo, como dijo el predicador, Eclesiastés nos habla, ¿verdad? Salomón, escribiendo Proverbios y Eclesiastés, escribe de sabiduría. Dice: me propuse poner atención a toda obra de los hombres en esta tierra, a todo lo que el hombre hace, el que almacena riquezas, el que logra fama, el que tiene muchos hijos, el que tiene aquí, el que tiene allá, el que alcanza todo lo que se propone en esta vida. Y dice: terminé mirando que vanidad de vanidades, todo es vanidades debajo de este sol. Nada perdura, nada es real, nada es genuino, todo se desvanece. Dice: me propuse dar atención, inclinar mi corazón a la sabiduría, y a esto, y a esto, y a esto, y a esto. Y termina diciendo: todo es vanidades bajo el sol. El fin de todo el discurso es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos, hónralo, bendícelo, adóralo, ama a tu Dios, busca lo real, busca lo genuino, busca lo eterno, busca a Dios con todo tu corazón. Ese es el fin de todo el discurso de Salomón, después de escribir cantidad enorme de proverbios, después de darse a la tarea de analizar y examinar todo lo que los hombres hacen debajo del sol. Y termina con esa expresión: vanidad de vanidades. Todo es vanidades bajo el sol. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Avancemos en nuestro tema. Veamos qué dice Juan capítulo 6, versículo 59 en adelante. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién lo puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué hermoso. Dice que cuando el Señor decía o enseñaba, predicaba en la sinagoga, les hablaba prácticamente de vivir una vida agradable a Dios. Y acá nos dice: al oír estas cosas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra que Cristo les hablaba en las sinagogas, la palabra que Cristo les hablaba a sus discípulos. Dice que muchos de ellos decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Sigue diciendo: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Qué tremendo. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? O sea, primero les habla la palabra. La sana doctrina muchas veces se percibe como una dura palabra. La sana doctrina muchas veces es tildada como una palabra muy dura, muy exagerada. Oh, ahí son muy exagerados. Oh, estas personas o estos cristianos son muy exagerados, ¿verdad? Porque muchas veces se busca un evangelio ligero, liviano, superficial. Y en este caso, cuando el Señor hablaba la palabra, dice que decían: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Quién la puede oír?
Y el Señor Jesús, sabiendo lo que había en sus corazones, lo que cavilaban, les dijo: ¿esto les ofende? ¿Y qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, en otras palabras, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre entrar en la gloria de Dios, entrar en la presencia de Dios? Ahí dirían: ah, sí, qué glorioso, qué bonito, queremos esa gloria. Pues les está diciendo: para llegar a esa gloria, para subir a donde el Hijo del Hombre va, de donde el Hijo del Hombre viene, es necesario oír esta palabra, es necesario atender a esta palabra, es necesario tomar en cuenta esta palabra. No es una palabra superficial, no es una palabra que le da al hombre por su lado, no es una palabra que, como se dice, le soba la espalda al hombre. Es una palabra que reta al hombre, es una palabra que confronta al hombre, es una palabra que compromete al hombre, es una palabra verdadera. Esa es la palabra de Cristo. La verdadera palabra de Cristo reta al hombre. La verdadera palabra de Cristo compromete al hombre. La verdadera palabra de Cristo confronta la disfunción del hombre. La religión, la falsa doctrina, no confronta al hombre, no confronta la disfunción del hombre, justifica la disfunción. Dios es bueno, no te preocupes. Simplemente si pecas no hay problema, arrepiéntete y las veces que sea y cuanto sea, y no hay problema, sencillamente. O sea, le da por su lado al hombre en vez de confrontar su disfunción. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el problema? ¿De qué manera estás caminando? ¿Qué hay en tu corazón? ¿De qué manera quieres servir a Cristo? ¿Qué clase de evangelio es el que has creído? ¿En qué clase de Jesús es en el que has creído? ¿De qué manera piensas vivir tu vida cristiana? ¿De una manera superficial, vana, o de una manera genuina? Entonces la verdadera doctrina de Cristo confronta al hombre. La verdadera doctrina de Cristo endereza la vida del hombre y no simplemente lo solapa o lo deja ir por su camino, pero es mejor ser confrontados, ser corregidos por el poder de Dios, por la palabra de Dios, pero estar un día en la gloria de Dios y no simplemente entretenernos por un camino falso, un camino fácil, un camino ancho, como dice el Señor Jesús. Ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos los que van por él, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que hallan ese camino, los que andan por ese camino. Entonces, hermanos, la verdadera doctrina de Cristo tiene esas cualidades que la falsa doctrina no tiene. Si no te confronta la palabra, si no te compromete la palabra, si no te exige la palabra, si no te transforma la palabra, es posiblemente porque no vas siguiendo la doctrina de Cristo. Pero todo el que va siguiendo la doctrina genuina de Cristo, el primer precio que tiene que pagar es el ser confrontado por la palabra. El ser confrontado, el ser comprometido con la palabra de Dios. La palabra te compromete, la palabra te exige, la palabra te demanda. ¿Sí me explico? Entonces, cuando la verdadera palabra, la verdadera doctrina de Cristo viene y hace eso, el hombre tiene que decidir, tiene que darle lugar a esa palabra, abrirle su corazón y decirle: ¿sabes qué, Señor? Tienes razón, perdóname, me arrepiento, me vuelvo a ti con todo mi corazón, te quiero buscar, quiero esa sana doctrina, quiero permanecer en tu voluntad, quiero una relación genuina, quiero algo genuino y auténtico, quiero vivir con sed de Dios y no simplemente con una religión o una apariencia, no simplemente con una tolerancia y una excusa y justificación, siguiendo siempre igual y nunca cambiando y nunca dejando aquello que Dios quiere que dejemos. ¿Me explico, mis hermanos? Dice el versículo 63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Veamos qué más sigue diciendo la palabra. Adelántese un poquito, Juan capítulo 6, versículos 66 al 69. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12:
¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor sigue hablándoles a sus discípulos y dice entonces, después de aquella declaración de que ellos dicen: dura es esta palabra, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso no solamente se cumplió en el tiempo de Cristo, eso se sigue cumpliendo en nuestro tiempo. Eso sigue siendo una realidad en nuestro tiempo, y de esto debemos de tener cuidado cada uno de nosotros, de no volver atrás. Dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, retrocedieron. Dice: y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren irse acaso también ustedes? ¿Queréis iros acaso vosotros también? ¿Quieren irse ustedes también? Les está diciendo. Qué tremendo. Entonces viene la respuesta de Pedro y dice: respondió Simón Pedro: Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes una palabra viva. Solo tú tienes una palabra verdadera. Solo tú tienes una palabra que cambia, que transforma. Solo tú tienes una palabra que satisface. Es una palabra dura, es una palabra que cuesta recibirla, retenerla y vivirla. Cuesta. No cualquiera recibe, retiene y vive la palabra de Dios. No, mis hermanos. Ciertamente hay muchos oidores olvidadizos, como dice la palabra. Hay muchos religiosos, hay mucha apariencia, pero hay pocos que realmente reciben, retienen y obedecen la palabra de Dios. Pero los hay. Hay una manada pequeña, hay un remanente que aún quiere servir a Dios, que aún quiere amar a Dios, que aún le importa agradar a Dios con todo su corazón. Y ese es el remanente que le dice al Señor: Señor, esto en veces parece difícil, esto en veces parece mucho, pero ¿sabes qué, Señor? ¿A quién más podemos ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Si busco algo más liviano, no me va a satisfacer. Si busco algo más superficial, no me va a traer paz, no me va a traer gozo, no me va a traer alegría, no va a llenar mi corazón, no lo voy a sentir como algo genuino de parte de Dios. Aleluya. Así que aunque cueste, no importa, Señor, pero te seguiré, Señor. Te amaré, Señor. Te bendeciré, Señor. Pagaré ese precio, Señor, por mantenerme en la sana doctrina. Pagaré ese precio. Y ese precio, repito, muchas veces, así como el Señor les dijo a aquellos discípulos: ¿quieren irse acaso también ustedes? No los voy a detener, dijo el Señor. O sea, no los voy a tratar de convencer y a lo mejor entretener para que se queden. Porque el que no se queda por recibir algo genuino de Dios, se va a quedar por entretención o se va a quedar por buscar profesionalismo. Generalmente puedes buscar entretenimiento, puedes buscar profesionalismo, puedes buscar intelectualismo. ¿Sí me explico? Porque también existe eso, lo intelectual. O sea, el aparentemente conocer más y mira, te voy a hablar de muchas profecías y de esto y del otro, y conoce. Oh, quiero conocer más y ahí estoy. Y piensa la persona que por conocer más, y ya conozco la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y ya me conozco todas las profecías de Daniel, y me conozco todo Apocalipsis, y sé lo que dice acá, y sé lo que dice Ezequiel, y etcétera.
pero ¿y de qué me sirve todo ese conocimiento si no hay compromiso con Dios? Si no practico la palabra, si no sirvo a Dios de corazón, si no me mantengo en esa sana doctrina, si no busco realmente agradar a Dios como Dios quiere que le agrademos. ¿De qué sirve irme por otro camino? ¿De qué sirve caminar por el camino del intelectualismo? ¿De qué sirve seguir el camino del profesionalismo? ¿De qué sirve seguir el camino del entretenimiento? Que son los caminos más comunes por los que se mira la desviación de muchas iglesias. Toda iglesia que generalmente no mantiene la presencia de Dios, no mantiene la palabra sana de Dios, que no nos gusta muchas veces, que nos incomoda, que nos compromete, que nos exhorta, que nos confronta. Toda iglesia que no busca mantener eso, que es lo que apunta a la sana doctrina, va a terminar, repito, con una de estas cosas: reteniendo a la gente con entretenimiento, que eso lo mira usted a derecha y a izquierda. Reteniendo a la gente con profesionalismo, o reteniendo a la gente con intelectualismo, o reteniendo a la gente con dádivas. Acá venga, porque acá le vamos a dar a esto, y le vamos a dar a otro, y le vamos a dar aquí, y le vamos a dar allá. Y gloria a Dios por aquellos que dan y por aquellas iglesias que dan. No es malo dar, pero es malo que la razón por la que una persona aparentemente busca a Dios es porque le den algo. Esa es una falsa manera de buscar a Dios. Eso es engañarse uno a sí mismo. Ese es un evangelio diluido. Solamente buscar a Dios por un beneficio humano, terrenal, porque me den aquí, porque me den allá, porque me den esto, porque me den lo otro. Estoy aparentemente simplemente queriendo seguir a Cristo porque me dan eso. No es el verdadero evangelio. ¿Y qué pasa cuando ya no me lo den? ¿Qué pasa cuando ya no hay nada que darme? Entonces, ¿saben qué? Ya me voy, ya no vuelvo aquí porque ya no me dan lo que me daban. Ya no hay lo que había, ya no me ofrecen lo que me ofrecían. ¿Sí me explico? Porque no siempre se puede estar dando cosas aquí y allá. Hermanos, lo que siempre se puede estar dando es la palabra gratuita, es la gracia, es el amor de Dios, es el evangelio puro, es la sana doctrina, es la bendición de Dios, es la presencia de Dios. Eso sí, Dios quiere que lo demos a cada día, por puños, por montones. No pone límite el Señor. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. No hay límite para esa bendición. Acércate, dice, recibe hasta que te sacies, hasta que te empapes, hasta que rebose tu copa de gozo, de alegría y de bendición. Amén, mis hermanos. Entonces le respondió Simón Pedro. Primero le dice: ¿quieren irse acaso ustedes también? ¿Quieren irse acaso ustedes también? Porque no voy a cambiar mi palabra, no voy a cambiar mi doctrina por complacerlos a ustedes. Es lo que les está diciendo el Señor cuando les dice: ¿acaso quieren irse también ustedes? No voy a cambiar, dice, la línea. No voy a cambiar lo que Dios pide, lo que Dios busca, lo que Dios ama. No lo voy a cambiar, no lo voy a rebajar, no lo voy a diluir, no lo voy a disfrazar. Lo voy a mantener limpio, lo voy a mantener santo, lo voy a mantener abierto y directo, tal como viene de Dios. Así es como el Señor lo presenta, el evangelio puro, y así es como lo debemos de abrazar nosotros, como lo debemos de retener, como lo debemos de buscar. Repito, un evangelio real. ¿Quieren irse acaso ustedes también? Pedro le responde y le dice: ¿y a quién iremos, Señor? ¿Y a dónde puedo ir? ¿A dónde? ¿A dónde? Si me voy de Cristo, ¿a dónde? ¿Dónde me puedo refugiar? ¿Dónde puedo encontrar algo de paz? ¿Dónde? ¿Acaso en una cantina? ¿Acaso en un baile? ¿Acaso en una diversión? ¿Acaso dónde? No hay dónde, mis amados hermanos. No hay lugar que ofrezca lo que Cristo ofrece. No hay presencia de ser humano que ofrezca lo que la presencia de Dios nos ofrece. No hay dónde adquirir, no hay dónde comprar, no hay oro ni plata que nos pueda dar a conocer, a probar y a gustar lo que Cristo nos ofrece gratuitamente, si tan solo
estamos dispuestos a mantener y a retener esa sana doctrina. ¿Y a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, solo tu palabra satisface, llena y sacia. Y nosotros hemos conocido, hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La verdadera doctrina no solo consiste en servir a Cristo, sino en saber por qué lo servimos. ¿Por qué servimos a Cristo? ¿Cuál es la intención del corazón del hombre al supuestamente servir a Cristo? Al supuestamente caminar con Cristo. Vayamos a la palabra y avancemos un poquito, ya que el tiempo ya nos ganó. Mateo capítulo 16, versículo 21. Veamos rápidamente lo que dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Qué tremendo. Dice la palabra en este pasaje que leemos que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y aún de ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor comienza a declarar esto sobre su propia vida. Y si el Señor, que era el Mesías, iba a atravesar por esto, pues ¿qué le esperaba a sus seguidores? ¿Qué le esperaba a los discípulos? Cuando el apóstol Pedro comienza a escuchar la declaración del Señor, dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Lo toma aparte, posiblemente le eche el brazo al hombro. Ven, Señor, que quiero hablar contigo. Déjame y te doy un consejo, Señor. Déjame y te digo algo muy importante. Señor, nunca te acontezca tal cosa a ti. Nunca te acontezca tal cosa. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ten compasión de ti. La falsa doctrina, la apostasía, lo que es el apartarnos de la doctrina auténtica, genuina de Cristo, la doctrina, la sana doctrina, como lo llama la Escritura, comienza en enfocarnos en nosotros mismos en los momentos cuando sentimos que a nuestra carne le duele lo que Dios pide de nosotros, lo que es hacer la voluntad de Dios. Cuando nuestra carne se queja y reniega porque Dios nos indica y nos pide que hagamos lo que es su voluntad. Y la carne se comienza a doler y se comienza a jalar para un lado y comienza a renegar, y la carne se comienza a irritar, y el enemigo trabaja a través de nuestra carne. Y cuando el enemigo miró la carne de Pedro, comenzó a usar la carne de Pedro para provocar que el Señor Jesús sintiera compasión por sí mismo. Y le dice: Señor, ten compasión de ti mismo. O sea, siente lástima por ti mismo. Pobrecito de ti, Señor. ¿Cómo crees que te va a pasar eso? Mira, tú no, ¿cómo te va a suceder? Tú eres el Mesías. ¿Cómo a ti te va a pasar eso? Y comienza a querer provocar que el Señor tuviera compasión de sí mismo. Hermanos, no es sano el que tú tengas compasión de ti mismo. Es decir, esa palabra compasión en esta escritura se aplica más como lástima. No es sano que sientas lástima por ti mismo.
Ay, pobrecito de mí. Ay, pobrecito de mí por esto, por lo otro. No he dormido mucho, pobrecito de mí. Ayunar, ay no, y si me enfermo, pobrecito de mí. Y no queremos esforzarnos. No queremos hacer lo que cuesta sacrificar la carne. Lo que cuesta abnegarnos. Lo que cuesta decirle no a la carne. Muchas veces por sentir lástima de nosotros mismos. Y eso es lo que el enemigo más usa para apartarnos de la voluntad de Dios. Aquí el enemigo estaba usando a Pedro para querer mover al Señor Jesús de la voluntad de Dios a una voluntad humana, terrenal, sintiendo compasión de sí mismo, y le dice: en ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, estás pensando como hombre, estás centrado en las cosas de los hombres, estás mirando lo carnal, lo humano. Ay, pobrecito Señor, ay, lo que te va a pasar, ay, lo que te va a doler. Estás solo centrándote en lo humano, no estás queriendo pagar el precio para mantenerte en la voluntad de Dios, para mantener la sana doctrina, para mantenerte honrando a Dios, amando a Dios, obedeciendo a Dios. Tienes que pagar un precio, y ese precio es la abnegación. Ese precio comienza con la abnegación de nuestra carne. La abnegación. Entonces dice que el Señor reprendió a Pedro, o mejor dicho a Satanás en Pedro, y le dice: me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y por si eso fuera poco, agrega: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, nada de lo que el hombre pueda hacer puede realmente comprar su alma, el precio de su alma. El único que pudo pagar el precio de nuestra alma fue Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es el único que pudo pagar ese precio. No vendamos nuestra alma ligeramente. No cambiemos nuestra alma queriendo venderla baratamente ante las ofertas de este mundo, ante la comodidad, ante la prosperidad terrenal, material, humana, sino mantengamos nuestra alma en la presencia de Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios. Aunque vengan pruebas o luchas, la palabra dice: muchas son las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas lo librará el Señor. Aleluya. El Señor promete estar con nosotros, ayudarnos, sostenernos, cuidarnos, guardarnos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es mantenernos en esa sana doctrina. El tiempo se nos ha ido. Aquí me detengo y ya estaremos continuando con este tema.